las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, no os contaminéis, dice, o sea, no ensuciarse en esas abominaciones, en este pecado, dice, en ellas yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es su orden, es su ley, sus estatutos, hermanos. ¿Por qué es que nunca nos dijeron lo que decía el Señor para que nosotros andemos en los caminos santificados y rectos, para que vuestro Dios no apresurada como que ya se viene el tiempo del fin, del exterminio de la raza humana, hermanos? Por el pecado, hermanos. Ahora, para que entendamos mejor, hermanos, para que podamos entender de lo que nos habla la palabra de nuestro Señor, vamos entendiendo que dijo el Señor que hemos terminado el estudio en Levíticos, en el capítulo 18, actos de inmoralidad prohibidos, que es en profecías, hermanos. Para que entendamos mejor, vamos ahora a escudriñar las Santas Escrituras, su palabra más profunda. Nos vamos ahora a Ezequiel en el capítulo 18 y el versículo 9. Y versículo 9, hermanos. Dice la palabra de vuestro Dios. Esto es para que vayamos entendiendo más lo que nos ha hablado. Dice, en mis ordenanzas caminaré. Escuchen bien, en mis ordenanzas, o sea, las órdenes. ¿Cómo obedecemos a nuestros padres? Cuando dice, ¿sabes qué, Manuel? Tú vas a ir a tal sitio y vas a llevar esta semilla y vas a plantar allá, pero así, de esta manera, 2, 3, 4, ¿no? A tal paso, así. Entonces, para que entendamos, que dice acá, en mis ordenanzas, que estaba ordenando, mis ordenanzas caminaré, dice, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos, para hacer rectamente, es justo, vivirá, dice Jehová el Señor. El que anda en sus ordenanzas, el que obedece, vuestro Dios lo bendice, lo cuida, le da todo lo que necesita, lo tiene sin dolor, porque anda en sus ordenanzas, porque obedece. Pero al hijo desobediente, ¿qué se le haría? ¿Qué se le haría al hijo desobediente que no obedece? ¿Qué le harían ustedes como padres? ¿Lo dejan nomás que siga haciendo? ¿Qué hacen? Reprenden, pues, hermanos, reprenden, dijo el Señor. Repréndelo. Que unos cuantos azotes no lo va a matar, pero lo va a corregir. Eso es lo que tienen que entender, hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No vamos a dejar lo que pegó o lo golpeó y lo aplaudimos y le damos hoy un caramelo para festejarlo. O le decimos, pasa para adentro, hijito, vente para allá, únicamente. No. Así no dijo Dios. Porque el Señor también dijo, se enojó y se llenó de ira. Y rayó las naciones y los pueblos que se comportaban mal, que no querían andar en sus mandamientos, ni en sus ordenanzas, ni en sus leyes. Hermanos, para que entendamos, porque el ser humano no entiende. Hermanos, dice, y sigue hablándonos. No, vamos en Ezequiel el capítulo 20 y el versículo 11 y 13. 20 y el versículo 11 y 13. 11 y 13, hermanos. Dice así, la palabra de vuestro Dios. Dice, cualquiera
ya hiciere como la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Cualquiera que ya hiciere con la mujer de su padre, ¿cuántos hay que cometen el pecado que se juntan con el padrastro o con la madrastra o toman sus parientes? ¿Qué es lo que están haciendo? Eso es lo que nos está hablando aquí vuestro Dios, para que no cometáramos el pecado horrendo, porque el pecado, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la transgresión del pecado? Muerte, muerte. ¿Y quién es el de la muerte? ¿Quién es el que dirige a esa muerte? Satanás, porque Dios nos ama tanto que Él no va a querer que nosotros muramos, sino que andemos en para la vida eterna en sus caminos. ¿Ve? Lo que dice vuestro Dios. Y sigue hablándonos, y en el versículo 13 dice, si alguno se ayuntara con varón, dice, como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En aquel tiempo, hermanos, había la paga del pecado, la muerte. Por eso es que hemos leído en el santuario, cuando se hacía en el tabernáculo la expiación, que se traía el corderito, el cabrito, la paloma, y se confesaba el pecado en la cabecita, y tenía que agarrar un cuchillo y matarlo y derramar esa sangre, porque había confesado el pecado y moría ese animalito inocente por su pecado. Y pasó así. Pero una vez por todas, ya no hubo desparramiento de sangre, ya no hubo esos sacrificios de tanto dolor en esos animalitos inocentes. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue, hermanos? Cuando pagó por toda la raza humana nuestro Señor Jesucristo. Una vez por todas derramó su preciosa sangre por la salvación del pecado del hombre aquí en la tierra, hermanos. Ya no tenía que haber derramamiento de sangre, pero no entendemos la raza humana. No entendemos si seguimos derramando la sangre de inocentes, porque, hermanos, están en una reunión y hay amigos. Ese momento se lo presenta, es su amigo. Siguen libando licor, más tardecito es su compadre, más tardecito su primo, más tardecito su hermano. De poco más tarde siguen libando, no sé de qué se acordaron, ya está amenazándolo. De poco ratito ya le dio un golpe. Y de poco rato se enfureció más, ya lo está esperando afuera, para cuando él salga, matarlo y derramar su sangre. Eso ya no tenía que haber nunca después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el pecado por toda la generación humana. Pero sin embargo, hay el otro, el malo, el que lleva para arrastrar al hombre a la condenación del pecado. Ese es el que lleva a que fuera a beber, el que lleva a que fuera a adulterar de una manera y de otra, para estar en el pecado y ser su discípulo de Satanás. Hermanos, amén, hermanos, amén. Ahora nos vamos al Segundo Testamento para que vean que entró profecías y en el Segundo Testamento está la palabra de vuestro Dios y nuestra salvación. En Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 28, en San Lucas, hermanos, y versículo 28, capítulo 10 en San Lucas,
y el versículo 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, y vamos a leer un poquito desde el versículo 27, hermanos. Miren lo que dice la palabra. En aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo que nos indica para entender de la palabra que nos está hablando Dios, dice, y le dijo, bien has respondido, hasta esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Qué le dijo? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿A qué se refería que haga esto y vivirás? A lo que hemos leído en el versículo 17. A eso se refería que dijo, y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás, hermanos. A que tenemos que hacer lo que dice el Señor, cómo tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo, hermanos. Nos vamos ahora a Romanos, al capítulo 10, el versículo 5. Romanos, hermanos. Ahí en el Segundo Testamento. Romanos. En el versículo 5. Capítulo 10 y el versículo 5 de Romanos. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así. Él dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién era Moisés para el Señor? ¿Quién era Moisés para el Señor? Su siervo, su profeta y su siervo amado. Su profeta, a quien conoció y quien lo vio, su rostro de vuestro Dios. A él le dijo para que dijera ¿a quién? ¿Al pueblo de quién? Al pueblo de Israel, hermano. ¿Y ese pueblo quién es? Nosotros somos ese pueblo, los hijos de Dios. Nosotros somos ese pueblo de Israel, hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, los que obedecemos sus mandamientos y sus leyes y sus estatutos, hermanos. Nos vamos ahora a Galatas, al capítulo 3 y el versículo 12. Galatas está en el Segundo Testamento. Vamos a Galatas, hermanos. 3, Galatas y el versículo 12. 3 y el versículo 12. Mire lo que dice la palabra de vuestro Dios. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dijo el Señor? Y si leemos un poquito más arriba, Liam, a ver, les voy a leer, dice, el versículo, Galatas 12, ¿no? Dice el 11, les voy a leer, dice, y que por la ley, acá está hablando el pacto de Dios con Abraham. ¿Por qué hicieron? Entró Abraham, Dios, hicieron un pacto de ley, Nuestros primeros padres, que fueron los primeros que le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Tu descendencia será como la arena del mar, incontable. Por eso es que hizo el pacto. ¿Cuál es el pacto que hizo? Cuando le dio el hijo que iban a nacer, cuando ellos eran viejos. Ese era el pacto que le dijo que al próximo que venía, Sara ya estaba esperando un hijo. Ese es su pacto, hermanos. Por eso es que dice aquí el Señor, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, dice,
por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y ahí es cuando nos habla del versículo 11. Y dice, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Si nosotros tenemos fe de lo que habla la palabra de vuestro Dios, viviremos. Pero si desobedecemos, ¿qué es lo que nos espera, hermanos? Si desobedecemos a la palabra de Dios, ¿qué nos espera? Dice, y adquiere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos, porque pecaron, hermanos, porque pecaron. Dios no dijo que se hiciera estas cosas, pero hubo otro quien hacía pecar, Satanás. Es el que ha hecho y siempre sigue haciendo pecar, hermanos. Porque no quiere a nadie, porque Él quiere decir que cuando venga Cristo Jesús, en su venida diga, Cristo Jesús, ya no vengas. Ya todos son míos, todos están muertos en el pecado, hermanos. Muertos en el pecado. Vamos a Deuteronomios, ahí nomás también. En el capítulo 20 y el versículo 30, Deuteronomios, hermanos, Deuteronomios, el versículo 30, Deuteronomios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Esto que estudiamos aquí dentro de la Biblia es para que tengamos entendimiento de lo que estamos discerniendo la palabra de Dios, de lo que nos ha hablado en el primer texto que hemos estudiado. Aquí más claramente nos explica lo que es el pecado y de lo cual debemos apartarnos para siempre, hermanos, y no hacerlo. Sigue hablándonos aquí vuestro Dios. Y en el capítulo 27 y el versículo 20, hermanos, 27 y el versículo 20, hermanos. Ahí nomás de Deuteronomio. Mire lo que dice aquí el Señor. Yo no lo digo, ¿eh? No tenemos por qué avergonzarnos, porque qué pena que no nos dijeron. Cómo me lamento y lloro de que no me lo habrían dicho cuando yo aprendía a conocer recién y mirar a mis ojitos. Mire lo que dice en el versículo 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Escucharon bien? Porque vio el pecado y el pueblo callado. Calladito vio el pecado y callados todos. ¿Por qué? Si vuestro Dios nos está hablando que esas cosas no se debía hacer, que debíamos vivir en sus preceptos, por eso dice estatutos, mis preceptos perpetuos por generaciones. ¡Ay de los pastores que no dijeron la verdad al pueblo de Dios! ¿Qué cuenta será en aquel día cuando se enfrente al Señor? ¿Qué le dirán? ¿Qué le dirán? ¿Qué hicieron con sus hijos, hermanos? Yo no lo digo, yo creo que están ustedes siguiendo y están viendo. No la habla la hermana Estelita, la habla la palabra de vuestro Dios. Levíticos 20, 17. Levíticos 20, 17, hermanos. 20, 17. Levíticos 20, hermanos, 17. Dios, si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa ¿qué dijo? Exgravable, por tanto serán muertos
a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. ¿Cuántos hay en este mundo que fornican y pecan? Y el pueblo, amén. Nadie dice, nada, este pecado no debe existir en este pueblo. Este pecado no deben ver nuestros hijos. ¿Qué es lo que están viendo entonces? Y el pueblo, amén. Dice, no hay que decir nada, no hay que meterse, calladito nomás. Y siguen siendo cómplices al pecado. Cómplices, hermanos, del pecado. Yo no lo digo, lo dice la palabra de vuestro Dios. Deuteronomios, el capítulo 27 y el versículo 22. Deuteronomios, el capítulo 27, hermanos. 22. Miren lo que dice. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Y no ven ustedes? Ay, dice, se está con fulano, se ha hecho así, y el pueblo callado. Callado el pueblo. No lo digo yo, lo dice la palabra de vuestro Dios, hermanos. Vamos a Levíticos 20 y el versículo 19 y 20. Levíticos, hermanos, 20, 19 y 20. 19 y 20, hermanos. ¿Qué dijo? Miren lo que dice la palabra de Dios. La desnudez de su hermana, de su madre o de la hermana de su padre, no descubriréis, porque al descubrir la desnudez de tu pariente, su iniquidad llevarán, su iniquidad, o sea, su pecado, llevarán, hermanos. Es lo que dice en la palabra de vuestro Dios. Y en el versículo 20, ¿qué dice? En el versículo 20, cualquiera que durmiere con la mujer de su hermano o de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado, y llevarán y morirán, y llevarán, dice, morirán sin hijos. Sí, lo digo. Pero no es verdad que saben eso del mundo ustedes. No es verdad. No es verdad que se está viendo esas cosas. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando veáis las abominaciones, el pecado, ¿qué dijo el Señor? Es porque está próximo al fin, hermanos. Miren lo que sigue hablándonos vuestro Dios. Levíticos 20:12. Levíticos 20:12. Ahí nomás estamos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Así era antes, hermanos.